Ya, gracias. Buenas tardes. En esta Gracias. oportunidad tenemos con nosotros al doctor Juan Tenorio Carranza, quien será el moderador de la charla académica. El doctor Tenorio es médico emergenciólogo de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres y es tesorero de nuestra junta directiva. Doctor Tenorio, le voy a dejar a usted la sala para que pueda presentar al doctor Max Morales. Doctor Morales, desde ahora le voy dando un gran abrazo y gracias por haber aceptado participar en las actividades académicas de nuestro país. Gracias. Juancito, ya se les... Muchas gracias, Rosita. Muy agradecido con el doctor Max Morales también. El tema de hoy es de vital importancia, ¿no? Creo que a lo largo de toda nuestra instrucción como médicos emergenciólogos hemos comprendido que no existe una contingencia en salud más grande, tanto en complejidad como en su característica de ser tiempo dependiente, asimismo como en la movilización de recursos que una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Y todos los que trabajamos en la emergencia, asimismo, tenemos el conocimiento del reto que presupone la atención y el manejo de un paciente politraumatizado. Es por eso que la unión de ambas circunstancias requiere una visión clara, un adecuado conocimiento de la fisiopatología, capacitación constante y la inclusión de repente de nuevos protocolos de actuación con estas nuevas alternativas para lograr una óptima inicial estabilización, ¿no? Y posterior resolución quirúrgica, ¿no? Ya que en gran medida el éxito de las acciones posteriores se basa en el trabajo que realizamos en el primer abordaje del paciente, ¿no? Y acá nuestro prehospitalario, con sus 15 minutos de platino y el liderazgo que tenemos en nuestras unidades de shock traumas, fortalezas inherentes a nuestra especialidad, ¿no? Resaltan su importancia. En el Perú, acorde con el resto del mundo, ¿no? Sigue siendo el traumatismo, ¿no? Una de las causas principales de muerte y de discapacidad en todos los grupos etarios. Inclusive en la década de los 90, que ocupaba el noveno puesto en cuanto a en ocupación, ¿no? En comparación con la década actual, que ha pasado al tercero, se ha visto un gran incremento, ¿no? Y si consideramos a las personas menores de 45 años, es la primera causa de mortalidad, ¿no? Y de ahí deviene un gran problema, ¿no? Los pacientes terminan con secuelas, terminan siendo una carga económica y social, ¿no? Y terminan perdiendo años de vida productiva. En el Perú las estadísticas a veces suelen ser un poco alarmantes, ¿no? Una de las primeras estadísticas que pude revisar que me llamó mucho la atención, ¿no? Fue que la mortalidad dentro de la primera hora en las situaciones de trauma, ¿no? A veces supera el 25%, y muchas de ellas se le atribuye un mal manejo, ¿no? Un manejo inadecuado de la estabilización inicial, ¿no? En gran medida quizá por nuestra falta de recursos. Actualmente, casi el 60% de nuestros pacientes politraumatizados corresponden a eventos posteriores a accidentes de tránsito, ¿no? Presentando quizás los peores resultados, ¿no? Los atropellos en los peatones, ¿no? Las colisiones contra ciclistas y los accidentes en moto lineal que han ido en aumento. Del 40% restante, ¿no? Llama mucho la atención el incremento que ha ido duplicándose en estos últimos 5 años, ¿no? De lesiones intencionadas, tanto como por arma blanca como por armas de fuego de cañón corto, ¿no? Debido quizás a los aumentos exponenciales que hemos tenido de los fenómenos de violencia social, ¿no? Nunca faltan por ahí las caídas de altura, los accidentes laborales, ¿no? Los ahogamientos también contribuyen en ese 40%. Tradicionalmente y con mucha frecuencia se habla quizás de la futilidad del manejo de la parada cardiorrespiratoria de origen traumático por su poca reversibilidad. Sin embargo, la evidencia actual, ¿no? Menciona que es muy posible la supervivencia y una recuperación neurológica satisfactoria después de una reanimación exitosa. Y esta depende principalmente del tratamiento inmediato, multidisciplinario, ¿no? De las causas reversibles. Y es por eso que se han establecido muchos protocolos que son conocidos como el americano, el XABCDE, ¿no? El europeo, el protocolo HOT, ¿no? La mayoría de estos algoritmos suelen abordar el tema de la hipovolemia, de la hipoxia, de la descompresión del neumotórax, de la descompresión del taponamiento cardíaco, que constituyen quizás las bases del manejo de la parada cardiorrespiratoria en el contexto del trauma. Sin embargo, no debemos olvidar también que existen otras acciones como las que nos lleva el día de hoy a reunirnos
¿no? Las acciones avanzadas, ¿no? Como la reanimación tras la oclusión endovascular de la aorta con balón, el REBOA, ¿no? Y la toracotomía de reanimación, ¿no? Los enfoques actuales, ¿no? Hablan también de tener consideraciones metabólicas, ¿no? Como el manejo activo de la hipercalemia, de los desequilibrios del calcio y la reanimación hemostática, ¿no? En el tener especial atención en la hipotermia, la acidosis, ¿no? La corrección del déficit de la falta de factores de coagulación o de su consumo, ¿no? Mediante la administración de hemoderivados proporcionales de forma equilibrada, ¿no? Y como no, también con las mejoras de los cuidados postparo se han ido incrementando buenos resultados, ¿no? El trauma actualmente en nuestro país es considerado nuestra pandemia. Tiene un impacto gigante, ¿no? Socioeconómico, ¿no? En los últimos años bordeamos cerca de 90.000 accidentes con efectos pues, de politraumatismo, ¿no? Cerca de 3.000 muertos por año y aproximadamente 50.000 afectados con secuelas muchas veces permanentes, ¿no? Y esto conlleva un alto costo para el Estado, ¿no? Representando aproximadamente 1.5% del Producto Bruto Interno. Entonces, esto nos llama a buscar estrategias multisectoriales, ¿no? Que estén basadas en la prevención y en el fortalecimiento de la respuesta. Y desde acá, con la sociedad y con la ayuda del doctor Max, tratamos de fortalecer este conocimiento sobre la respuesta para optimizar nuestros resultados. El doctor Max Morales, ¿no? Del hermano país de Costa Rica, es médico asistente, especialista en medicina de emergencias, conforma parte del staff del Servicio Médico de Emergencias en Helicóptero del Reino Unido, tiene cargo de dirección médica en los servicios médicos de emergencia en los Estados Unidos, es fundador del programa de primera intervención médica especializada, el programa PRIME de traslado de cuidado crítico de la Caja Costarricense del Seguro Social, es profesor de posgrado de medicina de emergencias en la Universidad de Costa Rica, es vicepresidente de la Asociación Costarricense de Medicina Táctica y actualmente se desempeña como médico asistente especialista en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Heredia, en Costa Rica. Muy agradecido, doctor Max, por su ponencia, ¿no? Le doy pase a usted para que prosiga con la exposición. No, muchas gracias a usted, más bien, doctor, a la doctora Rosa también por incluirnos en estas sesiones de academia. Siempre es un honor poder compartir con ustedes y evidentemente poder ver a amigos que teníamos días tal vez de no poder compartir y esta forma siempre es una forma muy positiva. Más bien les agradezco la organización y bueno, esperemos que la charla sea de provecho. Más bien si me permitís para, bueno, para compartir aquí. No sé si ahí están viendo. Sí, doctor, se ve. Bueno, nuevamente muy agradecido con todos ustedes por invitarme a esta sesión mensual de academia. Es un honor para mí también poder representar a mi país y un poco también de la medicina de emergencias y la medicina de cuidado crítico que estamos practicando. Eh, para ver si esta cosa pasa. Bueno, no tengo conflicto de intereses. ¿Verdad? Para aquello de que de repente salga alguna marca comercial o hable relacionado a algún producto, no tengo ningún conflicto de intereses más que el interés de poder participar y generar un debate con ustedes. ¿Verdad? Como lo mencionó el doctor, bueno, tengo la oportunidad de ser un producto de la seguridad social y de un país donde el gobierno se encarga también de invertir en educación. Tuve la suerte de formarme como especialista en la Universidad de Costa Rica, en el país, que es la universidad pública, y trabajar con la seguridad social y poder acceder a entrenamientos, gracias a Dios, de posgrado en otros países. Y eso lo he podido hacer y lo pude hacer bien, gracias a la seguridad social. Como lo mencionó el doctor, bueno, tuve la oportunidad en el 2017 de ir al Reino Unido a completar mi entrenamiento en medicina de emergencias prehospitalaria.
principalmente en lo que son los sistemas de medicina de emergencia en helicóptero, el famoso GEMS. Desde el 2017 a la fecha formo parte del grupo de profesores del GINAS como profesor titular en el curso internacional de medicina de emergencias prehospitalaria. Además, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, a la Universidad de Oregon, principalmente a lo que es la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregon. Pude completar mi formación como director médico de servicios de IMS, que es lo que se ve como de este lado. Y he estado también trabajando en algunas cosas relacionadas con la medicina de emergencias hospitalaria aquí en mi país. Y bueno, en la reciente pandemia tuvimos la oportunidad conjunto con un grupo de amigos, en realidad, conformar el equipo de traslado de cuidado intensivo de la CAJ y del país, completando más de 1.800 misiones de traslado de cuidado crítico en aeronaves de ala rotatoria, ala fija, vehículos terrestres y vehículos acuáticos, sin, gracias a Dios, tener ningún fallecido en las más de 1.800 misiones de cuidado intensivo que tuvimos. Y bueno, actualmente estoy dedicado más que todo en mi tiempo libre, porque recientemente me incorporé a la unidad de terapia intensiva, más que todo dedicado a la Asociación Táctica. Soy el vicepresidente de la Asociación Costarricense de Medicina Táctica. Hace ya 15 años estamos ayudando a las fuerzas policiales del país en la formación de nuestros policías, tratando de incentivarlos y de mejorar también su desempeño y el día a día, eh, algunos cuidados que puedan tener que les pueda beneficiar y que a la postre puedan también poder ir a casa al final de la jornada laboral. Eso es un poco lo que he estado haciendo y más bien definitivamente muy honrado por estar con ustedes. Ahí también estoy en la Asociación Costarricense de Guardavidas. Me encantan los deportes acuáticos, entonces soy guardavidas también. Me dedico a la parte de la dirección académica, todo lo que es los accidentes, pacientes víctimas de sumersión también es una de las cosas que más me ha apasionado estudiar. Ahí apoyo a la Asociación Nacional de Guardavidas. Y bueno, formo parte también de la Federación Internacional de Medicina de Emergencias y soy asesor del Registro Mundial de Medicina de Emergencias. Pero bueno, más bien muy agradecido y nuevamente el honor de poder participar con ustedes. Y empiezo con eso porque de repente muchas veces podemos pensar que somos nosotros los que estamos tal vez no encajando. Y esto se aplica a las diferentes situaciones de la vida. Y por eso quería empezar con esto, con un mensaje positivo para todos, porque tal vez puede que algunas cosas no nos salgan y que el entorno que está alrededor nuestro creamos que no es el correcto, pero en realidad puede que sea más bien en el sitio equivocado en el que estemos. Y recuerden que en el sitio equivocado nunca vamos a ser valorados. Eso es como una máxima. Y de ahí les cuento que, bueno, ese es el hospital que yo trabajo, en el Hospital San Vicente de Paul de Heredia. Es un hospital que queda muy cerca de la capital, de la ciudad capital. Me desempeño ahorita en la unidad de terapia intensiva, la unidad de terapia intensiva que lleva el nombre del doctor Carlos Valverde. Y quería poner esa placa porque no es una placa de esquela ni nada de eso, más bien ese es el nombre de nuestra unidad. Pero quería empezar porque una de las frases que más me impacta a mí y cambia mi práctica clínica y diaria es esa frase que tenía el doctor Valverde al final, que todo es cuestión de actitud. Y definitivamente yo ahí le agregaría que en la medicina de emergencia, la terapia intensiva y en la vida, todo es cuestión de actitud, ¿verdad? Si nosotros cambiamos de actitud, de repente las situaciones las podemos cambiar. Y bueno, ahora dejé un poco la medicina de emergencias, un poquito las salas de shock, todavía las vemos, pero ahora en otro escenario, con un paciente un poquito igual de complejo, pero con algunos otros tipos de variables. Sí, siempre tratando, ¿verdad?, de implementar y de tratar evidentemente de ayudar en nuestra nueva ambiente médico en el que estamos desempeñando. Y como lo decía el doctor, ¿verdad? Si ya de por sí hablar de un paro cardíaco es un problema y para todos los profesionales de la salud, independientemente del nivel de entrenamiento, llega a ser un problema,
Ahora, si esto lo combinamos con un paciente o con un trauma, la probabilidad definitivamente, como lo menciona el doctor, es que la mortalidad es altísima, ¿verdad? Y para nadie es un secreto. Incluso en nuestras latitudes, al igual que en muchas de nuestros países hermanos, estamos unidos en violencia. Hay una violencia social que ha impactado mucho, independientemente del nivel socioeconómico en el que uno se desarrolle. Ahora, en mi país y en muchos países de Latinoamérica podemos ser incluso víctimas colaterales de violencia, y todo esto mediados por lesiones de arma de fuego. Si esto sucediera en sitios controlados, pero lamentablemente sucede en sitios donde hay población civil, y entonces el hecho de poder tener alguna idea de qué hacer eventualmente si llegan esos pacientes a nuestros servicios de emergencia, o nuestros servicios de emergencia tienen que acudir a atenderlos, es de suma importancia. Y como lo mencionaba también el doctor, ¿verdad? Uno de los grandes flagelos que tenemos también son los accidentes de tránsito, que esas son es parte de nuestra cultura latinoamericana, yo creo, el tener poca responsabilidad vial, y a la postre es otra de las guerras que constantemente se luchan en las calles. Y todo eso definitivamente nos llega a nuestros servicios, ya sea de hospitalización, de emergencia, y en donde muchas veces las posibilidades de poder hacer algo son muy escasas. Es por eso que durante mucho tiempo, incluso, se lo digo yo en mi formación de médico en ciencias básicas, muchos de los profesores que uno tenía en el pregrado le decían: "Vea, es que los pacientes que están en paro de trauma no se reaniman". Y por mucho tiempo nos quedamos con esa idea, pero en realidad, al final de esta charla, yo les voy a volver a preguntar si ustedes consideran que los pacientes de trauma en paro en realidad no se reaniman. Y justamente por esta causa de que no se reanimaran, la mortalidad era altísima. Y si uno lee un poco las series, y como usted lo quiera ver, puede la mortalidad sea alta o que la sobrevida sea poca. Sin embargo, el hecho de que justamente tengan una mortalidad muy alta y que requieran un sistema muy desarrollado de salud, hacen que muchas veces que este tipo de situación, como lo es el paro cardíaco traumático, no sea bien abordado. Y entonces es preferible parar la reanimación en un paciente que para una economía tal vez como las nuestras puede llegar a ser muy complejo, a sabiendas de que nosotros podemos hacer algo inicial. Sin embargo, el soporte de un paciente de esto requiere un sistema muy robusto de cuidado intensivo, de hemoderivados, de laboratorio, de cirugía, y que muchas veces en nuestras latitudes no se tiene esa posibilidad. Es por eso que definitivamente sigue habiendo mucha mortalidad relacionada con el paciente paro cardíaco traumático. Evidentemente eso nos hace, ¿verdad?, asustarnos y pensar que, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Entonces, como en los guardavidas nos enseñan, vamos a hacer aquí una pausa. Entonces les cuento que recientemente, a principios de junio de este año, tuvimos la oportunidad de participar en la reunión anual de la Asociación Médica de Fuerzas Especiales del Gobierno de los Estados Unidos, en donde, bueno, mucha de lo que pudimos ver es la evidencia que se ha tenido en el ámbito militar en los últimos años, principalmente, ¿verdad? Y lamentablemente observado esto en el conflicto de Ucrania. Ya son 3 años de conflicto, y eso ha generado una evidencia científica enorme, hemos podido implementar algunas cosas, y algunas cosas de la evidencia que se está haciendo ahorita en el campo de batalla es lo que próximamente va a extrapolarse al ámbito civil. Entonces, muchas de las recomendaciones que les voy a dar el día de hoy, que voy a tratar de charlar con ustedes, lo vimos recientemente en el Congreso del SOMA. Y entonces vamos a hablar principalmente de algunos conceptos. Y lo primero, y una de las cosas que se propone y que vieron ahorita los ucranianos,
y el doctor lo mencionó, es que definitivamente, a diferencia tal vez del paro cardíaco médico, donde en la etiología hablamos de las H's y las T's, que tal vez se puedan corregir, los ucranianos y las fuerzas médicas que han estado ahorita en el campo de batalla, lo que han visto es que lamentablemente las únicas causas que podemos revertir de paro cardíaco traumático sigue siendo la hipovolemia, sigue siendo la hipoxemia, sigue siendo el neumotórax, atención, y sigue siendo el taponamiento cardíaco, siendo principalmente las principales causas, casi que el 95% la exsanguinación. Eso sigue siendo más o menos 2% relacionados con problemas de vía aérea y 1% de taponamientos y neumotórax, atención. Pero eso ha hecho que evidentemente se sigan dirigiendo los algoritmos de manejo a tratar de revertir estas causas, que son a la postre las únicas en esta complejidad de pacientes de una cinemática muy variada, poder llegar nosotros directamente a buscar. Y entonces, relacionados a estos, ¿verdad? Uno de los conceptos, de los primeros conceptos que se propone o que se propone y que han visto ahora en el campo militar es el estado de bajo gasto cardíaco. Pues resulta que en los soldados estos que son gente sana, saludable, cuando están en hipovolemias severas, casi que absolutas, se genera una situación que muchas veces parece que el paciente está muerto. La persona no tiene pulso, tiene todas las ventanas fisiológicas abolidas, sin embargo tiene actividad organizada, no lo suficiente para generar un impulso ni un volumen sistólico adecuado. Sin embargo, a estas personas que tienen este estado bajo gasto cardíaco, que es lo que nosotros conocemos en la parte médica como actividad eléctrica sin pulso, son los que se han beneficiado de realmente de reanimar agresivamente. Entonces, una de las primeras evidencias que ellos tienen es que el paciente hipovolémico absoluto, que está en estado de bajo gasto cardíaco o en actividad eléctrica sin pulso, es el que revierte, es el que se le puede reanimar agresivamente. Entonces, ellos proponen que evidentemente, pues pucha, ¿cómo evaluar entonces a los pacientes que están en paro cardíaco traumático? Porque si los toca, si no tiene pulso, ¿cómo determinar si va a centrarle? Entonces, bueno, lamentablemente eso no lo lograríamos solo teniendo ultrasonografía. Y bueno, en algunos servicios, tanto prehospitalarios como de emergencias, tienen la posibilidad de tener ultrasonografía. Estos equipos ahorita en Ucrania, los MERET llevan equipo portátil para poder ellos triachar ahí. La persona que está con actividad eléctrica sin pulsa, exsanguinada, es un P1. El que está en actividad eléctrica, el que está en asístolia y no tiene fallecido. Entonces, es uno de los primeros grandes, digamos que conceptos de lo que es la hipovolemia absoluta y de cuál paciente eventualmente se beneficia de reanimar agresivamente. Lo otro es el RCP convencional. Entonces, a diferencia de un problema médico, ¿verdad? Evidentemente, en una persona que está exangüe, o sea, es contraindicado dar RCP. El RCP convencional o extratorácico se puede utilizar o se puede hacer siempre y cuando, o sí, solo si la persona esté eubolémica. Si ya lograste tal vez corregir la causa, pusiste un torniquete, se controló el sangrado, drenaste el taponamiento, drenaste el neumotórax, ahí tal vez ya podrías considerar dar la terapia de compresiones extracardíacas. Sin embargo, o sea, en este tipo de pacientes, si el paciente está depletado volumen o está exangüe, y le dan compresiones externas como primera instancia, es muy probablemente que terminen de matarlos a los pacientes, ¿verdad? Y entonces, muy importante considerar que el RCP se puede hacer o las compresiones externas siempre y cuando el paciente esté eubolémico. De lo contrario, más bien puede ser deleterio. Y entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Verdad? Si definitivamente el 95% es exsanguinación en las diferentes presentaciones, arma de fuego, explosiones, amputaciones, heridas.
¿verdad? Yo aquí les traigo una forma fácil de identificar, ¿verdad? El paciente que se puede estar exsanguinando. Y aquí traje una cusqueña que encontré que era la cerveza oficial allá del Perú. Ahí después cuando vayamos, ahí me corrigen ustedes si es esa o no. Pero teníamos un maestro que siempre nos decía en el posgrado que, bueno, recuerden las ventanas fisiológicas y una de ellas es la piel. Fríos, pálidos y sudorosos es alguien que está chocado. Entonces, considera que aquella persona que estamos pensando que está exangüe o exsanguinada o hipovolémica puede llegar a presentarse con la piel pálida, completamente sudoroso y frío. Y esa es nuestra ventana fisiológica, así como el llenado capilar definitivamente. Y en el caso de que estuviera en una etapa shock periparo, evidentemente la alteración del estado de conciencia. Pero bueno, no es que a los médicos nos guste la cultura cervecera, algunos sí, pero siguiendo con el ejemplo, ¿verdad? El hecho de que la piel como factor externo nos indique que hay hipovolemia es una gran ayuda para nosotros poder empezar a tomar decisiones. Y entonces, no olvidemos las medidas básicas de control de sangrado, porque bueno, ahorita vamos a hablar de un poquito de otras técnicas, pero esto no ha cambiado. ¿Verdad? Y ahora, bueno, en esta conferencia en Estados Unidos, nuevamente hay mucho énfasis a la colocación de los torniquetes, las férulas pélvicas en caso que se esté pensando en que pueda haber una lesión pélvica o un paciente politraumatizado con más de 3 sistemas comprometidos. La colocación de las férulas pélvicas pueden ayudar un poco a controlar el sangrado pélvico, más sabiendo de que pueden ser más venosos que arteriales. Hay diferentes dispositivos externos de compresión para hacer compresión externa. También contamos con una serie de agentes hemostáticos de diferentes composición, ahora principalmente basados en esta sustancia, el chitosan, que es un derivado crustáceo que genera una reacción que no libera calor, y esto es superior a las generaciones previas de agentes hemostáticos locales que generaban quemadura, ¿verdad? Considerarlos evidentemente como complemento al torniquete. Siempre esto son secundarios a lo principal, que en el caso de un sangrado en un sitio compresible, de la compresión directa o la colocación de los torniquetes. Hay diferentes tipos de apósitos y diferentes también ahorita hay muchas espumas hemostáticas que se colocan en las cavidades y eso genera reacciones de coagulación. Y bueno, la utilización de sangre total de títulos bajos. Evidentemente, el hecho de no poder usted darle al paciente plaquetas, críos, factores de coagulación, ha favorecido la utilización de sangre total de títulos bajos. Entonces, la tendencia es definitivamente en este paciente para estar ahorrando hemoderivados, número uno. Lo otro es definitivamente disminución en la cantidad de volumen que le aportamos al paciente, porque no es lo mismo pasarle 3 unidades, una de glóbulos, una de plasma, una de plaquetas, una de críos, que pasar una sola unidad, en donde la volemia no se ve tan comprometida la parte de la extracelular. Entonces, lo que se recomienda la utilización total de completa de títulos bajos, incluso en estas compañías militares en el campo, ya se ha eliminado la tendencia a llevar hemoderivados preservados en containers. Ahora lo que se lleva es al compañero de brigada que que sea O negativo con títulos bajos, porque entonces lo que se practica es la transfusión in situ, de tal manera de que lo que se le pueda suministrar a la víctima de la hipovolemia sea sangre. Si ya no tenemos, evidentemente utilizar cristaloides isotónicos, pero tratar de evitarlos en la mayor medida. En cuanto a la O de la hipoxia, esta es una de las pocas situaciones, como lo decía el doctor Juan, que usted tiene que correr para garantizar la mayor cantidad de administración de oxígeno.
y en esto, independientemente del nivel de entrenamiento, hay que tratar de tener una vía aérea definitiva para tratar de garantizar que cada eritrocito que se perdió, que cada eritrocito que usted le queda, que cada eritrocito que vas a infundir esté 100% oxigenado. Entonces es validero según el nivel de entrenamiento que tenga la utilización de una vía aérea definitiva o permanente, ¿verdad? En cuanto al neumotórax, una de las cosas que me pareció más interesante es que ahora los ucranianos en Ucrania siempre se ha dado este debate, ¿verdad? De que sin el segundo en espacio o en el quinto espacio intercostal, que es un debate de no sé, 5 o 6 años atrás relacionado con el grosor de la pared costal. Entonces, uno de los cirujanos de trauma estadounidenses puso un diagrama muy interesante porque los sitios de punción con aguja de los pacientes que atendieron, y vean qué interesante porque todo el mundo punzó por todo lado. O sea, parecían un colador que llamamos nosotros aquí en Costa Rica. O sea, no había parte en el tórax que no se punzaba. ¿Qué fue lo que ellos vieron? O sea, ¿y cuál es la recomendación ahorita de ellos? Que definitivamente el sitio más seguro es en el segundo espacio intercostal, línea midclavicular. La otra cosa es que los catéteres tienen muchos fallos, o sea, principalmente fallos mecánicos, como que el catéter se vaya a quebrar, como que el catéter se vaya a codar, como que el catéter se vaya a obstruir. De repente, si el tejido celular subcutáneo es muy grande, puede quedar pegado ahí con parte de tejido, y eso puede condicionar a que el catéter no funcione. Cuando los ponían en quinto espacio intercostal, y no tenían dónde ponerle el brazo a la persona, entonces ya cuando los metía en el traslado, dice, perdía el catéter, no había una facilidad de acceso. Entonces, la recomendación, y eso lo discutimos también con los compañeros de la Policía Federal Argentina, es en el segundo espacio intercostal. Y esa es una de las cosas que también traía acotación en el día de hoy. Y lo otro es que, bueno, ¿qué hacer nosotros? Porque, bueno, ¿qué hacer si nosotros como médicos, médicos especialistas, médicos generales entrenados, paramédicos de cuidado intensivo que tienen entrenamiento, que llegan y hicieron esta punción y esto no funciona? Y tenemos un paciente con un neumotórax de tensión periparo, o sea, desde hace unos años, y esto es algo muy europeo. La recomendación que se hace es para este tipo de situaciones es la implementación de la toracostomía digital. Y bueno, la toracostomía digital lo que consiste es hacer una ostomía, es hacer un sitio, un hueco, llamémoslo, un orificio en el tórax, en el quinto espacio intercostal, un orificio de al menos 5 o 6 centímetros, de tal manera que podamos ingresar a la cavidad pleural. Y una vez en la cavidad pleural, ¡pum!, uno ingresa el dedo y el dedo le permite a uno hacer varias cosas. Primero que todo, si hay un neumotórax, lo drenas. Si hay un hemotórax, drenas el hemotórax, permite de que ahí se salga toda la sangre para que el pulmón se expanda. Permite también ser diagnóstico, porque si también te encontrás ahí el intestino o te encontrás el hígado, sabes que es una lesión bien, bien severa. Y por último, también sirve como evolución. Entonces, muchos pacientes que se vuelan en el helicóptero y que a eso se les hace en el ámbito prehospitalario, usted no tiene la forma de poner una sonda de tórax. Entonces, una vez que lo subís en el helicóptero, una forma de monitorearlo en el paciente que tiende a atender inestable es ¡puc!, meter el dedo nuevamente para drenar nuevamente el neumotórax. Entonces sirve como para evolucionar también el neumotórax, atención que ya revertiste. Entonces, esta es una de las otras cosas también que protocolo o per se estamos haciendo. Nuestro paciente llega, paro cardíaco traumático, ultrasonido, vemos si tiene un estado de bajo gasto, accesos vasculares, toracostomías digitales bilaterales para tratar de ir drenando los neumotórax eventualmente si se tienen. Y bueno, ¿en qué otras consideraciones ustedes puedan pensar en hacer una toracostomía digital? Si están entrenados y si pueden entrenar a su personal y a su personal prehospitalario, definitivamente cuando hay fallo en la descompresión con aguja,
después de que usted ya punzó en ambos lados más de 4 veces, considera hacer una toracostomía digital. Eso va a ser más seguro que no realizar el procedimiento y generar más bien un shock obstructivo o perpetuar el paro por la hipertensión intratorácica per se. Y también una de las situaciones que se puede considerar es en aquellos pacientes que están atrapados del tórax de más de 1 hora y tienen insuficiencia respiratoria. Entonces, en los síndromes de hipertensión torácica secundarios, aplastamiento, uno in situ podría considerar la utilización de toracostomías digitales, ya sea bilaterales si es compromiso difuso o unilateral si es en un solo sitio. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso es como lo que todos hemos estado haciendo, tal vez en nuestros servicios, es como alguna de las cosas que podemos llegar a hacer, creo que casi que todas las latitudes en América Latina. Pero bueno, ¿qué intervenciones avanzadas hay? Entonces aquí viene el principal dilema, ¿qué hacer cuando son sangrados en sitios que no son compresibles? Porque si bien es cierto, las extremidades, en algunos sitios usted puede poner torniquete o hacer presión directa, eso podría ayudarlo a uno a parar la situación emergente, pero ¿qué hacer cuando son sitios no compresibles? Y bueno, entonces a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Que pensando en que, bueno, si esto es un circuito hidráulico, ¿por qué no crear un sistema donde podamos nosotros cerrar la llave? Y sé, como cuando uno en la casa tiene alguna, no sé cómo le dicen allá por el Perú, pero como una fuga de agua. Aquí entonces usted se va a la llave principal de agua que ingresa del acueducto público y la cierra. Y entonces ya usted puede tranquilamente dedicarse a reparar la tubería que está dañada. Pues resulta que esto lo pensaron ya hace mucho tiempo, principalmente como lo hemos hablado en el ámbito militar. Eso se desarrolló en la Guerra de Corea. Y bueno, el doctor Carl Hughes fue el primer médico que está documentado, es un cirujano estadounidense que hizo la técnica de implementar, de inflar un balón dentro de la aorta para controlar un sangrado que no había sido posible detenerlo. Fue muy interesante porque el paciente en la cirugía de control de daños, cuando justamente le puso el balón, sobrevivió, murió a los 90 días, como ocurre en la distribución timodal del trauma, pero en el momento de la colocación del balón fue exitoso. Y vean que es algo de los 50, o sea, esto ya tiene más de 70 años de que se implementó y hasta hace poco tiempo esto ha venido como mostrándose en el ámbito civil. Pero bueno, ¿qué es esto? Es el REBOA, que es la colocación, ¿verdad? De un balón dentro dentro de la arteria aorta. Y bueno, el Reboa es una marca, ¿verdad? Por ahí, entonces como yo les decía, tal vez yo no tengo ningún conflicto de intereses, pero bueno, el dispositivo consiste en un balón, en un catéter que se introduce a través de la arteria aorta y se infla de tal manera que se corte completamente la circulación. Entonces, en esto, ¿verdad? Les voy a mostrar un poco la técnica, porque esto se ha implementado, bueno, en el Reino Unido se implementó en el 2015 en el ámbito civil. De hecho, después de tener tanta experiencia en el ámbito militar, es un procedimiento que se puede hacer guía ultrasonográfica para poder percutáneamente canalizar el vaso. Entonces, a través de una técnica de Seldinger, de canalizar un vaso a través de una guía metálica vía ultrasonografía, uno canaliza la femoral común. Esto por lo general se hace al- con una guía que puede medir alrededor de entre 60 y 90 centímetros. Una vez colocada la guía, se utiliza una camisa, no sé cómo le llamarán ustedes allá, que es un catéter por lo general, es catéter grueso, es un 7 French. Ese catéter le va a permitir a uno, a través de esta camisa, ingresar el catéter, el REBOA como tal. Esto también le va a permitir a uno obtener muestras y lo último es que también le va a permitir a uno monitorear
la presión que tenés posterior al balón, justamente donde coloques el dispositivo. Una vez que se coloca la camisa, ya se empieza a pasar a través de la guía metálica el catéter. Como ven, el catéter tiene un balón en la parte proximal. Una vez que se colocan, hay 3 zonas para poder utilizarlo, 2 zonas que son exclusivas, la 1 y la 3, que ahorita se las voy a mencionar. En la zona 1 se infla más o menos con 7 cc de salino para hacer una oclusión completa, total. Y en la zona 3 por lo general es más o menos de 3 a 4 cc para hacer también una oclusión total. El dispositivo en su buena teoría, ¿verdad? Resultaba y resulta ser muy prometedor y o sea, se ha utilizado muchísimo en Ucrania, teniendo en realidad resultados exitosos. Y ahorita les voy a comentar un poco, porque como les decía, el balón se puede colocar en 3 zonas. Una zona que está superior al tronco celíaco, que es desde el callado aórtico al tronco celíaco, está la zona 1, ¿verdad? Esos principalmente son sangrados que son por encima de la pelvis, que uno considera utilizarlos. Por lo general, sangrados de vísceras huecas grandes, sólidas grandes, hígado, vaso, uno podría considerar poner reboa en zona 1. La zona 2, que es una zona donde no se coloca el dispositivo, el balón, que va del tronco celíaco hasta las arterias renales. Esa es una zona donde no se coloca el balón. Y la zona 3, que es de las arterias renales a la bifurcación de la ilíaca, de las ilíacas, que ese es el sitio que creo que es el más común donde se coloca el balón. Más que todo pensando en muchas veces, en muchas situaciones, en sangrado en extremidades inferiores o en sangrado pélvico, que no es controlado. Pero bueno, fisiológicamente, ¿qué sucede? Cuando colocamos el balón en zona 1, evidentemente por la proximidad con el corazón y por estar esto en una zona que estamos en la arteria aorta, se va a generar un flujo importante anterógrado. Eso va a hacer que aumente considerablemente la poscarga. Eso genera también, por lo tanto, un aumento en las resistencias vasculares sistémicas y la presión arterial en realidad sube casi que inmediato en forma muy brusca. Es el único, la única cuidado que hay que tener es que al estar tan cerca del corazón es más probable hacer aturdimientos miocárdicos. Entonces puede que uno vea arritmias, puede que vea que se tiran extrasístoles, ¿verdad? Pero eso es algo que uno puede observar en la zona 1 de colocación del REOA. Evidentemente, en la zona 3, al estar más largo del corazón, la irritabilidad miocárdica va a ser menor. Vamos a poder aumentar las resistencias vasculares sistémicas y la presión arterial, tal vez no tan aceleradamente como lo hicimos en la zona 1. Sin embargo, la gran ventaja que tiene es que tenemos poca estimulación cardíaca. Y en un paciente per se que está chocado, que está vasopléjico, que está cardiopléjico, no hace bien gastar ese poco sustrato energético con una disritmia. Entonces, esa es una de las condiciones que uno tiene que tener. La otra es el tiempo. Y es que en zona 1 se ha visto que ideal es que no esté más de 30 minutos. Ese es como lo ideal y todavía en el Reino Unido y en los Estados Unidos creo que eso se puede lograr, que no sobrepase la hora. Esto por la isquemia severa que hay subsiguientemente caudal a donde está el nivel colocado el REOA. Y cuando es zona 3 uno lo puede considerar extenderlo un poco más, de 60 a 90 minutos pues evidentemente porque el sitio de isquemia va a ser menor. Porque, como les digo, ese es el gran problema que esto conlleva. Y el síndrome de reperfusión o síndrome de isquemia puede generar desde irritabilidad miocárdica hasta definitivamente lesiones renales irreversibles. Entonces, bueno, ¿cuándo se pone? ¿Verdad? ¿Cuándo podemos considerar usar el REOA? Entonces, idealmente habría que tener un protocolo en el centro de uno para poder utilizarse, ya que no todos los pacientes van a beneficiarse
de utilizar el REBOA. Lo otro es que tiene que tener uno un sistema que soporte utilizar un dispositivo de estos, con un buen banco de sangre, con buenos reanimadores hemostáticos, con una buena cirugía de control de daños expedita. Entonces, no solo es poner el dispositivo, porque tal vez el ponerlo es sencillo, pero todo lo que está detrás es lo que cuesta. Entonces, idealmente, cuando son fuentes subdiafragmáticas de sangrado no controlable, en aquel paciente que tiene un sangrado que no es compresible y que se comporta como un respondedor transitorio o como que no responde al volumen, ¿verdad? Y en aquel paciente que tiene un paro cardíaco exsanguinante, como una medida heroica para, número uno, cerrar la fuente de la hemorragia y número dos, aumentar la presión intratorácica para mejorar la presión de perfusión coronaria. Entonces, les traigo un ejemplo de protocolo de la Universidad de Maryland, que es uno de los sitios pioneros en la utilización de REBOA en los Estados Unidos. Ellos ven que interesante, porque bueno, ellos, su límite es el paciente que está con una sistólica menor de 90. Pacientes con sistólica menores de 90 que responden parcialmente a cristaloide o que no responden, ellos de una vez le canalizan el vaso, no ponen el dispositivo, lo canalizan, le hacen una placa de tórax. Si en la placa de tórax hay una posible lesión aórtica, eso es una contraindicación, por eso es que tal vez el trauma de tórax no es la indicación para poner el balón de oclusión aórtica. Pero si no tiene trauma de tórax que evidencia que haya una lesión aórtica, y tiene un FAS positivo, pues se le coloca el dispositivo en zona 1. Si el FAS está negativo, le hacen una placa de pelvis. Si la placa de pelvis tiene fractura, porque vean que es un paciente que está hipotenso o que es respondedor o no respondedor o respondedor transitorio. Si tiene fractura de pelvis, se le pone el REBOA en zona 3. Y si no tiene fractura de pelvis, como está hipotenso o como no es un respondedor no transitorio a volumen, se le pone REBOA en zona 1, ¿verdad? Para poder obviamente hacerle el body tag, que ellos tienen la posibilidad de poder hacer y buscar en realidad la etiología del sangrado como tal. Y bueno, en el 2019, en Estados Unidos, el Colegio Americano de Cirujanos y el Colegio Americano de Médicos Emergenciólogos ya establecieron la utilización del REBOA en los departamentos de emergencia. Se usa, los militares lo usan, se usa en el ámbito militar. Eh, no tengo datos ahorita que en la parte prehospitalaria en Estados Unidos lo usan, sí, evidentemente en el Reino Unido y en Europa, pero sí, desde el 2019 se implementó la utilización de el REBOA en Estados Unidos en los servicios de emergencia. En el Reino Unido lo implementaron en el 2015. Pero bueno, por ahí tuvimos la oportunidad de ir a entrenarnos con el doctor Zafir Kuizan a Estados Unidos, que él fue uno de los pioneros de la introducción de esta técnica en los Estados Unidos. Pero bueno, todo iba muy lindo, ¿verdad? Y ha sido muy lindo con esto del REBOA hasta el año pasado, en octubre. Y les digo esto porque el año pasado, en octubre, los ingleses incluyeron el REBOA en el 2015. Entonces hicieron un estudio gigantesco que se llama el Reward Trial. Y yo les dejo mi correo al final y ahí les voy a pasar la información que quieran. Porque entonces en este Reward Trial, de mucha gente que creía en este dispositivo, se vino un poquito abajo sus esperanzas. Resulta que el Reward Trial comparaba la utilización del REBOA, del dispositivo, con el manejo, digamos que convencional que se le da a un paciente con una hemorragia no compresible en el Reino Unido. Entonces, pucha, estamos hablando de un sistema muy desarrollado de medicina de salud, donde en el ámbito prehospitalario te atienden médicos intensivistas con hemoderivados, con ahorradores hemostáticos, donde te llevan a un servicio de emergencias que tiene trombolastografía para dirigirte la reanimación dirigida a los hemoderivados, donde tenés otros ahorradores hemostáticos, donde tenés una sala de operaciones con un cirujano de trauma inmediato. Entonces hicieron una comparación de la utilización de del REBOA con el manejo estándar.
Entonces, lo que se ha evidenciado en estas primeras conclusiones es que tal vez la mortalidad no cambió con la utilización de REOA, con el manejo convencional. Y más bien se pudo tener algunas complicaciones relacionadas con la isquemia, ¿verdad? Al estar el balón tanto tiempo, digamos, lleno, el tiempo de oclusión, conforme más tiempo de oclusión, se generaba más isquemia y a la postre más bien más mortalidad. Pero bueno, entonces basándose en eso, y con esa tal vez como bajonazo de ánimo con el REOA, ¿verdad? Es que se empezaron a desarrollar algunas técnicas de REOA. Y esto es lo que han estado utilizando en Ucrania, ¿verdad? Que es lo que se conoce como REOA parcial. ¿Y qué es esto? Que ya no se va a inflar el balón completamente, sino que se infla de tal manera que se permita un grado de perfusión. Idealmente, esto cuando se utiliza, cuando se coloca con un manómetro para poder medir la presión, ¿verdad? Que está tanto antes como después del balón. Y con eso uno poder ir regulando el flujo sanguíneo. Entonces, se pone oclusión total en algunas técnicas que se han hecho, incluso es el de oclusión parcial. Se infla durante un rato, se reanima, se paró el sangrado, lo desinflas. O lo inflaste, el paciente se estabiliza, se le quedaron pegaditos esos coagulitos de fibrina por ahí, lo puedes apagar, ¿verdad? O simple y sencillamente colocarlo y dejarlo puesto de tal manera de que en el momento que el paciente se inestabilice, se infle y se pueda utilizar. Esto es lo que ha permitido ahora, digamos, el resurgimiento del dispositivo en modalidades principalmente parciales, porque como les digo, de lo que se deriva del Yuki Trail, del REBOA, es que el tiempo de oclusión total generaba muchos problemas de isquemia y por lo tanto generaba mortalidad. Y entonces, bueno, ¿verdad? Se han hecho varios estudios, inicialmente animales, porque todavía no teníamos esto, en donde ya provocando algún tipo de lesiones, se pudo ver que definitivamente no solo les iba mejor a los que tenían técnica parcial de REBOA, sino que también usted podría prolongar mayor el tiempo de oclusión parcial. Y eso a la postre, en algunas de nuestras latitudes, donde los centros receptores o definidores de resolución están alejados, nos podrían ser de utilidad. Y entonces, bueno, pero ¿qué complicaciones tiene esto? ¿Verdad? Las principales están relacionadas con la inserción. Y por eso es que es importante y también tener uno un entrenamiento en la canalización de vasos y poder a la postre conocer a qué se puede enfrentar. Eso en cuanto a la parte técnica de la canalización del vaso. En cuanto a la parte hemodinámica, la parte más compleja es cuando uno desinfla el balón. Una vez que lograste concomitantemente con la reanimación lograr las metas terapéuticas, cuando desinflas el balón se genera toda esa injuria a la circulación sistémica. Y eso puede condicionar nuevamente hiperlactatemia, hipocalcemia, trastornos tiroelectrolíticos. Puede haber una cardiodepresión por esa cascada de citoquinas que nuevamente ingresan a la circulación y esto puede generar incluso hasta una vasoplegia profunda y tener en cuenta que puede uno enfrentarse a un paciente que estaba reanimándolo por hipovolemia absoluta, ahora vasoplegia. Entonces hay que tener esa salvedad cuando uno desinfla. Pero bueno, ¿qué otras aplicaciones tiene el REBOA? Porque, bueno, no solo en paro cardíaco traumático. Como les digo, el Reino Unido tiene ya 10 años de estar utilizándolo en el ámbito prehospitalario para, evidentemente, sangrados no controlables. En Estados Unidos lo han estado utilizando para el traslado de pacientes en sitios de lejanía geográfica. Entonces aquí esta es una revisión muy interesante de un sitio en Colorado, donde ellos
El Trauma Center está a más de 3 horas de esta zona que es turística, y entonces ellos, pacientes igual bajo un criterio de inclusión que presentaban estado de shock hipovolémico hemorrágico, se les colocaba el REOA en modo de colocación, no en modo parcial. Y si durante el traslado el paciente presentaba alguna inestabilidad, se le inflaba oclusión total en un tiempo menor de 30 minutos hasta llegar al trauma center. Les fue muy bien con los pacientes que lo hicieron. Entonces ellos incluso dentro de sus conclusiones dicen que, bueno, puede ser posible utilización del REBOA cuando usted está en un sitio que no tiene las capacidades para hacer un control de un sangrado, de una hemorragia exsanguinante no controlada. La otra cosa es, ¿verdad? Es para la utilización en sangrados de repente que son intraabdominales, como lo es el sangrado digestivo, principalmente el no varicial, ¿verdad? Los japoneses han sido muy pioneros en la utilización del REBOA y lo han utilizado tanto en sangrado digestivo como en sangrado ginecobstétrico, teniendo muy buena experiencia. Incluso recuerden que los japoneses fueron los que inventaron el ácido tranexámico. Entonces, les encanta este tipo de ser pioneros en este tipo de terapia. Y otra de las cosas en las que también se ha estado utilizando, y es muy anecdótico también, y son muchos casos de experiencia, es la utilización del REBOA en paro cardíaco médico, principalmente utilizándolo en zona uno. Como yo les decía, al hacer una oclusión de la aorta a nivel torácico, va a aumentar evidentemente la poscarga. Esto va a generar que haya un aumento de la presión de perfusión coronaria. Y a la postre recuerden que en un paro cardíaco médico, la única cuestión que ha demostrado retorno a la circulación espontánea es la perfusión coronaria, lograr una perfusión coronaria adecuada. Entonces se han dado algunos casos de reporte de la utilización del REBOA en paro cardíaco médico, e incluso los ucranianos lo han estado utilizando en shock distributivo rebelde, refractario. Entonces ahí presentaron un caso de un man que se lo pusieron en el campo de batalla, amputado ambas extremidades, hizo una infección con los peores bichos habidos y por haber, terapia de reemplazo renal, no tenían ellos posibilidad en ese momento de circulación extracorpórea de membrana, y entonces le pusieron un REBOA en zona uno y les fue, o sea, la pensión se les curó, mejoró la depresión cardíaca y les fue bien en un paciente con un shock distributivo, justamente para mejorar un poco lo que es gasto cardíaco, mejorando la presión de perfusión coronaria. Eh, pero bueno, eso en cuanto a lo que es REBOA. Bueno, y cuando hablamos de sangrado no controlable, pero bueno, la otra entidad que era la que hablaba el doctor, que también llega a ser algo muy complejo de enfrentar, es el taponamiento cardíaco. Y bueno, y todos nos acordamos del diagnóstico, ¿verdad? Todo el mundo se acuerda de la tríada de Beck, ¿verdad? De repente poder identificar tempranamente a estos pacientes les puede dar una ventana de oportunidad, aunque en realidad son muy pocas las posibilidades que uno tiene. A diferencia de un taponamiento cardíaco de etiología médica, donde tal vez el contenido líquido del pericardio puede ser drenado a través de una aguja, el contenido sanguíneo no se puede drenar a través de una aguja, ¿verdad? Y eso hace imposible que usted utilice una pericardiocentesis, como en alguna literatura se recomienda para drenar un taponamiento cardíaco, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra nuevamente en discusión lo que es la toracotomía resucitativa. Igual, como se lo mencioné, esto depende del sistema, de un sistema que tenga la capacidad de poder soportar un tipo de esa intervención, porque en nuestra experiencia, en nuestro país, ahorita trabajamos como ILES en algunos lados, y les podría decir que tal vez el único centro tal vez capacitado para manejar una toracotomía resucitativa puede ser el Hospital Nacional de Niños en mi país.
El resto de los hospitales se quedan cortos y para muestra un botón, algunos pacientes que reanimamos con esto llegan hasta un límite en el que ya no le puedes hacer más porque hace falta algo. Entonces, eso hace que también el paro cardíaco traumático y con lesiones tan severas su mortalidad sea muy alta porque conlleva un alto costo. Pero bueno, ¿en qué consiste lo que es la toracotomía resucitativa? Y esto, bueno, los ingleses lo hacen hasta fuera del hospital, porque eso es una cuestión tiempo dependiente. Y entonces, bueno, ¿cuándo considerar la toracotomía resucitativa? En realidad son un grupo muy pequeño de lesiones las que se pueden corregir. Idealmente, lesiones que sean menores de 1 centímetro, idealmente que sea trauma penetrante y no trauma contuso. Idealmente arma blanca que arma de fuego, ¿verdad? Y también dependiendo del tiempo. Por lo general, cuando son traumas penetrantes, todavía uno tiene como una ventana de oportunidad hasta de 15 minutos. Sin embargo, cuando son traumas contusos, esa ventana de oportunidad disminuye a 5 minutos. Y aquí es sumamente importante, bueno, mencionarles que esto en otros lados se hace y han tenido, es lo que ha permitido darle algún chance de sobrevida a algunos pacientes. Como les digo, creo que los ingleses son los que más hacen este tipo de procedimientos, tanto fuera del hospital como en el hospital, y tienen una casuística impresionante de sobrevida sin secuelas neurológicas. Pero bueno, eh, siendo una toracotomía un procedimiento tan invasivo, ¿cómo hacerlo? Y esa misma duda tuvieron los ingleses hace muchos años, porque no en todo lado, ni tampoco en el Reino Unido, tienen cirujanos cardiotorácicos para hacer toracotomías. Y de los que están en el ámbito de la cirugía acostumbrados a hacer toracotomías son los cirujanos cardiotorácicos. Ni aún el cirujano general que está todos los días en los servicios de hospitalización hace una toracotomía todos los días. Menos en muchas veces en nuestras latitudes que son los que quieren hacer guardia. Y ese mismo fenómeno les pasaba en el Reino Unido. Entonces, obviamente ellos hicieron una sesión de consenso y definieron qué era lo que iban a hacer para este tipo de pacientes cuando no habían cirujanos cardiotorácicos. Entonces es ahí donde el doctor Weiss, junto con el doctor David Loki, toman la decisión de empezar a proponer la utilización de la técnica en almeja o técnica en concha, el clamshell, que consiste en hacer una toracotomía completa, a donde hicimos las toracostomías digitales en el quinto espacio intercostal, nos venimos en ambos lados hasta el centro del tórax. Cortamos el tórax ya sea con una tijera o con una sierra de Jiggly y con un fino quieto si lo tienen y si no con las manos de algún operador separamos la pared anterior del tórax. Eso nos va a permitir a los que no somos cirujanos cardiotorácicos tener un panorama mayor de lo que es la anatomía de la cavidad torácica. Le permite a uno hacer algunas cosas porque no todo se puede hacer. ¿Verdad? Entonces, de repente si es un taponamiento cardíaco, lo puedes drenar, puedes hacer suturas en miocardio o parches de pericardio, puedes eventualmente hacer clampeamientos de hilo pulmonar, hacer RIS pulmonar, girar el hilo pulmonar, puedes clampear la aorta para mejorar lo que hablábamos de la perfusión, puedes empaquetar, ¿verdad? Y muchas veces también poner el dedo para llegar, para tapar el sangrado mientras llegas a sala o meter una sonda Foley en el sitio del sangrado para poder controlarlo. Eso es lo que ha permitido que los cirujanos que no son cardiotorácicos puedan hacer este procedimiento. Como ustedes ven, es un procedimiento realmente muy invasivo y por eso esto tiene que estar sustentado por un sistema que aguante un paciente de estos, porque este paciente va a llevar días en cuidado intensivo, va a llevar necesidad de ventilación mecánica, va a llevar necesidad de antibióticos, muchos de ellos pueden llegar a tener lesiones renales o pueden llegar a requerir soporte circulatorio, un banco de sangre con un montón de hemoderivados. Entonces, es complejo, es un paciente complejo
y que muchas veces en nuestras latitudes llega a ser casos anecdóticos las supervivencias de este tipo de pacientes. Y bueno, ¿cuándo les va bien a estos pacientes? Porque bueno, y les voy a contar que uno de los pacientes que tuvimos la oportunidad de atender en mi formación, y bueno, ¿cuándo les va bien? Cuando es un trauma penetrante aislado. Y como les decía, heridas en pericardio o heridas menores de 1 centímetro, le puede ir bien a uno en la sala de emergencias con estos pacientes. Cuando el traslado es corto, o sea, cuando el traslado es corto a un centro apropiado, porque también sucede eso, ¿verdad? Que vas a llevar al taponeado cardíaco a una clínica periférica donde no tiene las capacidades y el paciente que venía haciendo gasping, que todavía está en bajo gasto cardíaco, va a terminar haciendo asistolia y ya no se le va a poder hacer nada. Definitivamente el tiempo, ¿verdad? Que como les decía, si es un trauma penetrante, entonces uno tiene hasta 15 minutos. Si es contuso, menos de 5 minutos. Y es importante que tengan signos de vida todavía, porque entonces aquí recalco nuevamente los signos de vida, que sea reacción pupilar, que tenga al menos ritmo organizado y que tenga actividad respiratoria. ¿Verdad? O sea, porque si no tiene eso, el paciente está muerto, ¿verdad? No, el cese de la reanimación y lo que decía el doctor ahí es, la fatalidad va a ser alta porque el paciente viene muerto. O sea, ese paciente ya definitivamente no le podríamos ayudar o no le podríamos beneficiar. Y como en algunas situaciones, si hay un testigo que en estas condiciones, poco tiempo, tal vez uno podría animarse a tomar las decisiones de reanimar a estos pacientes. Y bueno, ese es el paciente, y esto no es mío, esto es del London Air Ambulance. Ese es el man que vimos en la foto, en la toracotomía, ahí sin secuela neurológica. Y el nuestro es este. En mi formación, cuando yo llegué al Reino Unido, a Newcastle, que fue la ciudad que estuve, tenía, no sé, no tenía ni un mes y nos salió este paciente. Y, o sea, cuando yo me vine 6 meses después, él llegó a la base aérea, por dicha, sin secuelas neurológicas. Obviamente, le fue bien, era una lesión única. Estaba tomando licor en la calle con otro tipo. Tuvieron un enfrentamiento, el otro tipo le clavó un puñal, pero era una herida de como 7 milímetros que tenía en el pericardio. Lo abrimos, le drenamos el taponamiento, le pegamos un punto y nos lo llevamos. Y con la mano adentro porque no teníamos cómo clampear la aorta, recuperó Ross y sobrevivió. Y eso es, digamos, a nivel prehospitalario. En mi hospital he hecho esto 6 veces y lamentablemente no he tenido el sistema para que se soporte. Como les digo, eso fue en el Reino Unido, aquí en Latinoamérica. Los 6 que tenemos nosotros hechos en nuestro servicio de emergencias, lamentablemente los 6 han fallecido. 2 fallecieron en sala de operaciones y los 4 restantes paramos el cese de la reanimación en el departamento de emergencias. En cuanto a algunas cosas, ya para ir finalizando, las drogas en el paro cardíaco traumático en realidad no son de rutina, ¿verdad? Máxime que de ahí hay una cascada catecolinérgica al inicio y eso puede generar problemas más de hipoperfusión, hipoxia. Por lo tanto, la epinefrina, a menos de que sea una causa médica la que provocó el paro cardíaco traumático, uno podría considerar utilizar. Lo que sí definitivamente, a sabiendas de que el 95% de esa exsanguinación, la utilización de ahorradores hemostáticos, ¿verdad? Ácido tranexámico, ácido aminocaproico, ahorita hay nuevos ahorradores hemostáticos como el complejo protrombínico o factor fibrinógeno, que eso también se puede utilizar previo o concomitantemente con los hemoderivados, con la sangre completa de títulos bajos, ¿verdad? Podríamos considerar usar gluconato de calcio si estamos utilizando mucha sangre por el citrato, ¿verdad? Tener en cuenta que las drogas son secundarias a la reanimación. Este es el algoritmo que utilizan en el Reino Unido para el manejo del paciente en parada cardíaca traumática, en donde definitivamente lo primero es considerar que no sea algo médico, porque puede que resulta que el señor iba a manejar el carro, le dio un infarto y se accidentó, y ya le clavamos un par de, hicimos una toracostomía digital, está en estado bajo, o sea, si la causa es médica hay que manejar la parte médica,
¿verdad? Y por eso es importante siempre esas tres S de la seguridad, la escena y la situación antes de tomar decisiones. Una vez que descartamos que definitivamente la causa no es médica, vamos a buscar el HOT, ¿verdad? Que es, en Ucrania es lo único que ellos han podido revertir de las causas que hacen paro cardíaco traumático, ¿verdad? Importante, una vez que se tiene la posibilidad y estamos ante la presencia de un taponamiento cardíaco y es un tiempo menor de 10 minutos, se cuenta con la experiencia, con el equipo y el escenario es el idóneo, se podría considerar hacer una toracotomía resucitativa. En esto es una de las cosas que a mí me queda muy claro que no todos los pacientes se benefician de hacer esto. O sea, es un grupo muy pequeño de pacientes y está muy relacionado, como yo les decía, con el sistema y con el entrenamiento que tenga para poder enfrentar este tipo de situaciones. Por eso es que sigue siendo un desafío enorme el manejo del paro cardíaco traumático y por eso la mortalidad sigue siendo muy alta. Ya para ir finalizando, o sea, yo me gusta, bueno, entonces evitar el RCP convencional. Recuerden, podemos dar compresiones cardíacas externas si solo si nuestro paciente se encuentra eubolémico. Eh, eh, Valorar a la llegada de esos pacientes si los compañeros de la prehospitalaria nos lo traen, el ultrasonido es fundamental. Recuerden que en hipovolemia la actividad eléctrica sin pulso es el que más va a sobrevivir de reanimarlo en forma agresiva. Busquen el HOT, definitivamente, busquen las etiologías reversibles porque la cinemática es enorme, pero lo que podemos revertir a la pulso son cuatro cosas, búsquenlas. Los ojos no ven lo que la mente no piensa. Recuerden que en trauma penetrante tenemos una ventana de 15 minutos, en trauma contuso de 5. Tiene que haber una reanimación hemostática concomitante, eviten los cristaloides, sangre total de títulos bajos, ácido tranexámico, amicar, fibrinógeno, protrombina, y por favor, no demorar el traslado, porque si ya vemos que esto definitivamente es una patología tiempo dependiente, si no tenemos los medios para hacer cosas, es mejor rápidamente trasladar y que en el servicio de emergencias se defina si el paciente es candidato o no a resucitar. Y entonces, como les empezamos, ahí ustedes van, después me responderán si es cierto que los pacientes en paro de trauma no se reaniman. Nosotros los reanimamos ahora. No sé si tienen alguna pregunta. Quería terminar con eso. Y como les decía, y esta es una frase que adopto del doctor Valverde y le agrego un par de cosas. En la medicina de emergencias, en la terapia intensiva y en la vida, definitivamente que todo es cuestión de actitud. Eso fue parte de nuestra experiencia. Y bueno, voy a hacer un comercial, doctora, porque usted me dijo que tenía derecho a 3 minutos de fama aquí. Entonces le cuento, nosotros en Costa Rica tenemos un curso táctico. De hecho, la doctora vino a participar en el 2015. Es una de nuestras agentes internacionales de los pisotes. Este año no va a ser la excepción y entonces tenemos el curso médico táctico. Empieza el 13 de octubre a las 17. Son 5 días de pura actividad física, medicina táctica, supervivencia, conocer amigos, pasarla bien. Y bueno, todos son invitados. Recientemente eh, incorporamos a más profesores, entonces, pues que quieran venir a compartir con nosotros, cordialmente invitados. No sé si tienen alguna pregunta. Ahí están mis correos electrónicos. Muchísimas gracias, doctor Max Morales. Empezamos con las preguntas. El doctor Sebastián Scheller tiene la mano levantada, proceda con su pregunta. Hola Max, ya en breve nos vemos allá en el Pisotes. Bueno, yo soy de Argentina y yo soy una persona mayor, con lo cual cuando empecé a hacer las erotomías de reanimación, el principal hace más de 23, 24 años,
la principal indicación en el protocolo original era el paro presencial traumático. He hecho varias, he tenido algunas sobrevidas y en general mi gran limitación en la Argentina es el tema de la terapia con derivados hemáticos, pero todo el resto en general más o menos lo podemos llevar. Nada, era eso, Max. Muchas gracias, Eva. Más bien, qué gusto en saludarte. Y bueno, ojalá que te pueda ver aquí en el Pisote en octubre, si Dios lo permite. Mm. El doctor Scheller es cirujano de trauma de la Policía Federal Argentina. Y con él estuvimos en el SOMA recientemente en Estados Unidos compartiendo. Más bien, gracias por estar presente, Sebas. Doctor, buenas tardes. Tengo una pregunta. Sí, en primer lugar, agradecerle por la ponencia y también por haber aceptado la invitación de parte de la sociedad. Sí, afortunadamente sobreviví al curso. Creo que era una de las pocas mujeres que lograron terminar el curso. Entonces, con mucho orgullo, la bandera del Perú entre los primeros lugares. Sí, doctor, nosotros acá en el país, el REBOA sí lo tenemos, pero lo tenemos más que todo en sala de operaciones. Lo utiliza cirugía cardiovascular. Entonces, todavía no tenemos el uso del mismo para lo que es la sala de emergencia. La pregunta es la siguiente, porque yo sé que en cualquier momento también llegaremos a tener tanto de REBOA como cuando el de ecografía solamente era para lo que era el radiólogo, el ecografista, en lo que es su sala, su sala de emergencia, perdón, su sala de evaluación. Y ahora tenemos también ecografía en otra sede, en todas las sedes en sí. Entonces, mi pregunta es la siguiente. En el caso de que si en algún momento nosotros, igual como en su país, llegamos a tener lo que es el uso de REBOA para el paciente politraumatizado en la emergencia, la secuencia que tendríamos que utilizar sería como, primero, reanimación, lo que es reposición de hemoderivados, o en todo caso, REBOA in situ. ¿Cuál sería el orden correspondiente para poder manejar un paciente con trauma en ese caso? Gracias, doctor No, Max. sí, no, con gusto, doctora. Los eslabones, bueno, le voy a contar, Costa Rica también estamos en pañales en esto, ¿verdad? Mucha de la experiencia ha sido fuera del país que hemos logrado. Ahorita solo la unidad de trauma del Hospital Nacional de Niños en el país cuenta con los dispositivos. La secuencia de la utilización va relacionada con la estrategia de control de daños en trauma como objetivo primero, ¿verdad? La hipotensión permisiva o presión por metas. El segundo eslabón sería la reanimación hemostática con hemoderivados y con ahorradores hemostáticos. Y ahí atrás de esa, donde está la cirugía de control de daños, es donde ingresaría el REBOA como primera instancia. Perfecto. Tenemos una pregunta del doctor Luis Ramiro Oliveros. Refiere el shock distributivo que se vuelve refractario por la vasoplegia. Si ponemos el REBOA, una vez que desinflemos el balón con la reperfusión que se genera, ¿no empeoraríamos la vasoplegia? Si podría hacernos un comentario de la evidencia que presenta. Sí, bueno, como les digo, eso ha sido un caso pues, aislado en la literatura de la utilización. Lo ideal en shock refractario definitivamente son las membranas de circulación extracorpórea. O sea, ya gracias a Dios casi que en todo lado hay soporte circulatorio con ECMO, ¿verdad? Sin embargo, claro, definitivamente el problema del REBOA sigue siendo el problema de reperfusión. En este caso, cuando hicieron el REBOA para shock distributivo, no fue REBOA oclusión total, fue REBOA parcial. Entonces, midieron presión antes del balón y posterior al balón. Entonces, tenían la posibilidad de estar midiendo lactatos en ambos extremos para poder ir dirigiendo en qué momento se ocluía más o menos. Pero fue con REBOA parcial, fue como una medida aeródica porque no tenían circulación extracorpórea. Yo no lo he probado, digamos, me encantaría y ahora que estoy en la unidad de terapia intensiva, porque no tenemos todavía nosotros aquí la membrana de circulación extracorpórea en nuestra unidad, es uno de los próximos proyectos que tenemos encaminados, pero no estaría nada descabellado que esos shock refractarios que no se les puede ofrecer nada y tratemos tal vez también con un REBO a ver cómo nos resulta. Ahí les contaremos.
Tenemos otra pregunta del doctor Percy Zambrana, ¿no? En caso de niños traumatizados, ¿la causa de paro cardiorrespiratorio son idénticas a las de los adultos o existe alguna diferencia? No, en trauma sigue siendo igual. A diferencia del paro médico, que es hipoxia, en trauma, el trauma sigue siendo el mismo. La hipovolemia es la principal causa. La diferencia es que el niño tiene una capacidad, una capacitancia fisiológica mayor. Es más tolerable a la hipovolemia. Entonces, más bien le da un chance a uno más de poder hacer cosas. Toleran muchísimo la hipovolemia, toleran muchísimo la hipoperfusión el niño. Entonces, eso le permite a uno, en realidad, tener un periodo de ventana mayor. Entonces, te aumenta el periodo de ventana para poder reanimarlos. Tenemos otra pregunta. En miras de la mejora de la atención del paro de origen traumático, ¿qué medidas fortalecería en un sistema de salud con características similares al que tenemos? Sí, yo creo que definitivamente la formación es fundamental, independientemente del nivel técnico, reconocer que el trauma, como lo dijiste, es una epidemia, es una pandemia y que tiene un estadio final que es el paro que basado entonces en el conocimiento técnico es donde podemos empezar a implementar políticas, porque al igual como se ha hecho en el manejo del paro cardíaco médico, eso tiene que estar sustentado en un sistema que tenga una estructura, que tenga protocolos, que tenga procedimientos, donde pueda haber una retroalimentación constante para justamente que monetariamente también sea algo viable. Entonces, creo que va más allá de solo tener las habilidades técnicas, sino va relacionado con la estructura de un sistema complejo de medicina de emergencias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más quisiera hacer alguna acotación? Creo que se acabaron las preguntas, pero de todas maneras el doctor ha dejado ahí sus correos electrónicos, entonces cualquier duda creo que pueden consultarlo. Igual también las clases quedan grabadas en la página de la sociedad. Sí. Ujú. José. Correcto. Ujú. Eh, Doctor, por mi parte agradecerle infinitamente su participación. Ha sido bastante explícito, ha traído a cotación un tema bastante moderno con el uso de estas nuevas técnicas de reanimación, ¿no? Me gustaría darle el pase al doctor Medina, ¿no? Como presidente de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres, ¿no? Para que nos brinde unas palabras en este día. Sí. Bueno, disculpen, en verdad, la ausencia del doctor Medina me acaba de avisar por WhatsApp que tuvo un pequeño percance, entonces él no va a poder dar las palabras de clausura del tema del día de hoy. Doctor Morales, de todas maneras, por parte de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres, agradecerle a usted por su excelente ponencia. En verdad, para mí ha sido un grato placer volver a verlo después de tantos años y esperamos muy pronto muchos emergenciólogos de acá poder ir a Costa Rica a llevar el curso. Como mencioné, fui una de las sobrevivientes, una de las pocas mujeres que logró acabarlo y con mucho orgullo dejando la bandera de mi país así en alto. En esta ocasión, el doctor Juan Tenorio, nuestro secretario de nuestra sociedad, perdón, nuestro tesorero de la sociedad, va a hacer las palabras de clausura y agradecimiento hacia usted. Juancito, por favor. Reiterarle, doctor, nuestro agradecimiento como sociedad, ¿no? Invitarlo de repente para una futura participación, para que nos brinde de su experiencia tan amplia, ¿no? No me quedan más que palabras de agradecimiento. La ponencia ha sido súper explicativa, ¿no? Ha quedado muy circunscripta, ¿no? Con puntos muy importantes. Más bien, no sé si usted tuviera, doctor, algunas palabras finales, ¿no? Para después darle el pase a la doctora Rosita para que haga algunas recomendaciones finales. No, nuevamente agradecerle, bueno, a la doctora Rosa, a usted, doctor, a la Sociedad Peruana por esta invitación. Para mí es un honor y siempre es un privilegio poder compartir un poquito de la experiencia y el conocimiento. Más bien muy agradecido con ustedes y bueno,
estaremos ahí a la orden de A otra la- eventual convocatoria. Pura vida, doctor. Pura vida. Pura vida. Muchas gracias, muy buenas noches. Agradeciendo al doctor Max Morales y también a todos los colegas que se han conectado. Daremos por clausurado el tema del día de hoy. La próxima semana estaremos con nuestra última ponencia junto al doctor Daniel Cabrea de la ciudad de Iquitos, de acá, de acá de Perú, con el tema dengue el manejo del dengue en la sala de emergencia. Muchas gracias, doctor Morales, muchas gracias, colegas. Pura vida a todos, hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Pura vida. Gracias. Muchas gracias. Pura vida, doctor. Pura vida, doctora. Hasta luego. Muchas Hasta Hasta gracias. luego. luego. Pura vida.